Y aprovecho también de saludar a los compañeros y compañeras que verán la grabación después. Me alivia también ver que si surgió ese problema, lo notaron, porque quiere decir que sí, están ingresando a ver esos videos. Entonces, para mí es un alivio grande. El día de hoy, la semana pasada quedó de, de tarea. Espérame, voy a... Eh, quedó de tarea la lectura de los 2 primeros capítulos de un texto y va a quedar eh, la tercera parte del tercer capítulo también como una especie de tarea. Y el texto es este, eh, titulado... Si yo quiero compartir pantalla y no quiero que aparezca... Ah, ya, perfecto, ahí sí. Titulado este texto... Ahí sí. Fundamentos y métodos de la didáctica de la matemática. Esta es una traducción del texto original de Brousseau, realizado por Marta Villalba y Víctor Hernández. Y en el que yo les solicité que leyéramos de la semana pasada hasta ahora el capítulo 1 y 2. Y a partir de esos capítulos es que vamos a hacer algunas preguntas y, y ver, o sea, conversar respecto a esto en la clase de hoy. Ya, viene entrando Sofía. Entonces, este texto, voy también a quitar, digamos, mi cámara de la jugada. Este texto, Fundamento y Métodos de la Didáctica de las Matemáticas. Y para eso quisiera comenzar con algunas preguntas relativas al texto. Lo primero que quisiera preguntar es si se leyó el texto, si se lo pudieron leer, si fue muy largo, muy corto, eh, si estaba claro, si se entiende lo que se decía, o sea, los 2 primeros capítulos. Viene Francisca, digo Valeria. Bueno, para eso voy a necesitar, como siempre, participación, harta participación el día de hoy, porque hay algunas preguntas y para eso voy a estar muy atento al chat. Primero, ¿qué entendemos por transposición didáctica? A ver si podemos nosotros dar un veredicto, una explicación de qué entendemos por transposición didáctica. Rodrigo Martínez viene ingresando.
Ya, a ver, vamos viendo. Me dice Sebastián, cuando se adapta un contenido académico a uno más asequible para los alumnos. Sofía dice, como que le damos importancia a la historia de las matemáticas, cómo se enfoca más en una fórmula en sí que en dónde viene o no. Tiene que ver, a ver, apunta algo correcto, Sofía. Yo diría que una buena síntesis es lo que menciona Sebastián, cuando se adapta un contenido académico a uno más asequible. No estoy segura, estoy, ya. A ver, para hablar de transposición didáctica es importante hablar de cómo se construye el conocimiento matemático en el caso que a nosotros no nos interesa. ¿Por qué? El estudio de cómo se crea el conocimiento es lo que se llama como epistemología. ¿Ya? Y ese estudio, el estudio de cómo se crea el conocimiento, nos da algunas indicaciones, por ejemplo, de que el conocimiento matemático no es algo espontáneo, ¿ya? No es algo que se... Bueno, ahí está obviamente esa disyuntiva sobre si el conocimiento matemático se construye o se descubre. Independiente de si se construya o se descubra, ese proceso no es instantáneo. ¿Ya? Requiere de un proceso científico, requiere de, de un cierto camino. Y lo que hace la transposición didáctica, como dice Sebastián, es adaptar ese camino, eh, despojarlo de ciertas cosas que quizás sean innecesarias para el estudiante, y ahí también obviamente está la discusión de si aquello que despoja de la construcción del conocimiento, la transposición didáctica es importante o no para el estudiante. Eso lo vamos a conversar obviamente más adelante en el curso. Entonces, partiendo de eso, ¿qué ejemplos recuerda usted de sus profesores y profesoras de enseñanza media en los que usted dice o recuerda que ellos hicieron transposición didáctica para hablar de cierto contenido matemático? Yo sé que demoran un poquito en escribir en el chat, así que no se preocupen. No recuerdo la verdad en lo personal, dice Damaris. Yo tampoco, últimamente en física. Cuando le explicar una fórmula, no entra en la parte de derivadas. Claro, o sea, si estoy hablando de movimiento, de razón de cambio, quizás no es necesario que entre al tema de las derivadas. Por ejemplo, pensemos en, por ejemplo, la ecuación de la recta. ¿Alguien me puede escribir la fórmula, algunas de las fórmulas que tiene la ecuación de una recta?
igual a mx más b. Y se nos enseña, cuando uno va en primero, bueno, yo esto lo aprendí en segundo medio, el currículum en la época en que yo fui estudiante de enseñanza media era un poquito distinto, pero esto se nos enseña así y se nos presenta así. Quizás un profesor o profesora más aventurero nos puede llevar o encaminar a descubrir cuáles son las características de una ecuación de la recta. Porque dicho, o sea, según lo que escribe Brian Maldonado y que está correcto, voy a salir un poquito y voy a entrar a GeoGebra para hablar de algo. Eso es correcto. Igual a mx más b o mx más n o ax más b, como usted quiera decirlo, es una de las fórmulas de la ecuación de la recta. O sea, toda ecuación que tenga esa forma es una ecuación de la recta siempre y cuando m y b sean números reales. O sea, una ecuación de la forma y igual a 3x menos 1 representará una recta en el plano. Pero también está esto, mira, por ejemplo, 4x menos 5y igual 2. Esa ecuación también representa una también representa una recta en el plano. ¿En qué se diferencian la una de la otra y en qué se parecen la una de la otra? Estamos de acuerdo que la fórmula que escribe Brian es correcta. Sí. Toda ecuación de la recta puede escribirse de esa forma, pero también se pueden escribir de otras formas. Ambas son constantes. ¿A qué se refiere Olga? Que continúan la recta, profe. Ambas intersectan en un Son mismo continuas, punto, que son es rectas lo mismo, continuas. lo que dice Sebastián. Que... Ya, ya. Se están centrando en fíjate, se están centrando en la recta, en el objeto matemático que vive en el plano. Pero aquí, en su forma algebraica, ¿en qué se parecen? Ambas tienen X y... ¿Ya? Entonces, cualquier ecuación que tenga X e Y, ¿será una ecuación de la recta? Una forma en general y la otra particular, sí es correcto. Pero partiendo de lo que mencionaron hace un par de segundos, cualquier ecuación que tenga X e Y, ¿será una ecuación de la recta? Por ejemplo, x al cuadrado menos y al cubo igual a 1. ¿Por qué esta no generó una recta? ¿En qué se diferencia de las otras? Porque el coeficiente Por el cubo. por el cubo, Sí, o sea, porque para que sea recto tiene que ser eh, lineal, pues o sea, tiene que ser lineal, tiene que ser 3 elevado a 1, ¿no? ya, el y tiene que estar elevado a 1. Solo el y, La X El también. X igual. la x también. Entonces, por ejemplo, x igual a 1 dividido en y. Ahí está la 2 elevada a 1. Y tampoco es una recta. La clara tiene que ser suma o resta. Ya, perfecto. Entonces, para que sea una ecuación de la recta, tienen que ser sumas o restas de dos variables en primer grado.
O en términos algebraicos podríamos decir combinaciones lineales de dos variables en primer grado. Porque ahí puede entrar, por ejemplo, esta, 4x menos 5y igual 2. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos despojar de muchas cosas relativas a la ecuación de la recta y presentarla así, a la ecuación de la recta, y quizás es importante mencionar algunas otras cosas. Entonces, hay ejemplos que nosotros tenemos de enseñanza media, claro que sí, de transposición didáctica. Hay ciertos elementos que elimina del proceso de creación de conocimiento. ¿Cuáles serían estos elementos? O sea, la transposición didáctica, entre comillas, elimina algunas demostraciones, sí, algunas demostraciones. Más adelante vamos a ver por qué son importantes las demostraciones o qué significan en la construcción de conocimiento matemático las demostraciones. ¿Alguna otra cosa? Y también puede eliminar lo teórico, ¿o no? Nombres técnicos, lo teórico. Por ejemplo, cuando nos escriben como tanta matemática. Ya. Ya. Hay algo que dice el texto, por si acaso, respecto a qué elimina. Y voy a citar textual. El inicio de la tercera página. El primer párrafo de la tercera página dice: pero esta presentación elimina completamente la historia de estos conocimientos. Es decir, la sucesión de dificultades y problemas que han provocado la aparición de estos conceptos fundamentales. Su uso para plantear nuevos problemas, la intrusión de técnicas y problemas nacidas del progreso de otros sectores, el rechazo de ciertos puntos de vista que llevan a malentendidos y a las innumerables discusiones al respecto. Enmascara, dice, enmascara, es decir, pone una máscara, oculta, disfraza el verdadero funcionamiento de la ciencia. ¿Y a qué nos referimos? ¿A qué nos podemos referir con verdadero funcionamiento de la ciencia? Hacer ciencia es un proceso. Primero hay un proceso de formular una hipótesis, primero yo tengo una problemática que resolver, formulo una hipótesis, la pongo a prueba, experimento, y luego de varias veces de repetir ese proceso hasta depurar, por decirlo de alguna forma, obtengo un conocimiento. Entonces, esta transposición didáctica enmascara el verdadero funcionamiento de la ciencia, imposible, y aquí está lo importante, imposible de comunicar y describir fielmente desde el exterior. O sea, es imposible que mis estudiantes realicen todo el proceso científico que, por ejemplo, llevó a establecer el concepto de logaritmo y sus propiedades. ¿Ya? Para poner en su lugar una génesis ficticia. Es decir, ahí nosotros hacemos ficción. Para facilitar la enseñanza, aísla ciertas nociones y propiedades del tejido de actividades en donde han tomado su origen, su sentido, su motivación, su empleo, por ejemplo. Ella los transpone en el contexto escolar. Y es a esto lo que los epistemólogos llaman transposición didáctica. O sea, la generación de conocimiento supone un trabajo y un proceso largo
al que no es conveniente exponer a los estudiantes de manera fiel. Por tanto, tengo que transponer ese proceso, cambiarlo, ocultar ciertas cosas. Y aquí quisiera precisar, no se oculta lo teórico, por ejemplo. Algunas demostraciones sí, algunos tecnicismos sí, pero lo teórico es lo que más se preserva. Ahora, ¿cree usted que es conveniente, entre comillas, eliminar estos elementos? ¿Y por qué? Si es conveniente por tal razón, no es conveniente por tal razón. ¿Cuáles serían los pros y los contras? Para quienes están viendo el video después, por si acaso, no es que nos quedamos pegados, puede que compañero y compañera en este momento estén escribiendo una respuesta en el chat o estén pensando alguna otra respuesta para darnos por audio. No vayan a creer que se les pegó la grabación. Pero repito la pregunta. ¿Crees que es conveniente eliminar estos elementos? O sea, yo creo, profe, que va a depender a lo mejor del nivel en el que estén. ¿Ya? Así que puede que sea como, a lo mejor algo muy trascendente, ¿no? Porque, por ejemplo, a nosotros, como profesores de matemática, hay cosas que, o sea, yo creo que ahí como que entre comillas no se nos puede eliminar nada porque tenemos que entender en sí todo lo que ocurre en el proceso y lograr entenderlo y asimilarlo y saber de dónde viene. En cambio, a lo mejor a un ingeniero comercial, eh, cuando derive no le va a interesar tanto el proceso matemático, sino que le va a interesar en sí llegar al resultado. Ya, estoy de acuerdo contigo, pero es importante también que él entienda el por qué. Sí, pero a lo mejor se puede saltar ciertos como procesos, como no como lo vemos nosotros. Sí, Y tampoco que nos pasen ejercicios que, por ejemplo, nosotros nos decían matemática error. ya. Mira, sí, estoy de acuerdo. Para una ingeniera o para un ingeniero, a lo mejor toda la matemática que hay detrás, por ejemplo, de, em, de una, no sé, del proceso de aproximación de Newton, por ejemplo, puede que no sea trascendente para ellos. Yo creo que eliminar ciertas cosas lo hace como más ameno. Ya, ameno me refiero, yo creo que te refieres, Nicola, a cercano, más claro, ya. Perfecto, estoy entendiendo entonces lo que usted me está diciendo. Pero quiero precisar en algo, porque creo que a lo que se refiere el compañero que acaba de hablar, que no alcanza a ver el nombre, disculpe, refiere a que hay cosas, conceptos y procesos matemáticos detrás de un conocimiento matemático que dependiendo de la utilización que voy a darle, será necesario conocer o no conocer. Por ejemplo, para nosotros es sumamente importante comprender qué significa la derivada. Es sumamente importante comprender qué significa la derivada de una función. Porque así como nosotros, o el límite de una función. ¿Qué significa, por ejemplo, que el límite de una sucesión sea convergente? ¿Y qué tiene que ver la sucesión convergente o la convergencia de la sucesión con esta definición del epsilon y el n que se ve en cálculo? Es sumamente importante para nosotros comprender aquello, porque después lo vamos a enseñar. Y probablemente en enseñanza media, hoy por hoy que el currículum contempla límite y derivada,
Probablemente no lo vamos a enseñar de la misma forma que lo aprendimos en la universidad, pero es súper importante entender qué significa aquello. Como así, para una ingeniera, para un ingeniero, no es tan trascendente comprender, por ejemplo, el tema de las convergencias de sucesiones, pero sí entender que hay ciertas sucesiones que son convergentes, que tienen ciertas características, que una buena forma de aproximar el coseno es mediante una sucesión. Si voy a programar aproximaciones, es importante conocer el método de Newton, por ejemplo, porque me va a servir hacer ciertas aproximaciones. Para ello es importante eso. Pero para nosotros, profesores, profesoras, hay algo mucho más importante. Sin embargo, aún así nosotros, como profesores y profesoras que estudiamos matemática profundamente, y aquí yo me hago cargo de lo que digo, puesto que yo soy profesor de matemática de esta escuela de matemática, coordino el área de cálculo y álgebra, una de las áreas, entre comillas, más sensibles para los estudiantes, y para mí es sumamente importante conservar primero un nivel de exigencia altísimo, y segundo, un nivel de profundidad matemática importante, sumamente importante. Pero aún así, hay cosas que se ocultan. Hay una transposición didáctica detrás. Porque si uno lee un apunte de la clase de álgebra o de la clase de cálculo, también se nos presenta el conocimiento matemático ya estudiado, ya hecho, ya explicado. Y no nos enfrentamos, por ejemplo, a la necesidad que tuvo Isaac Newton para poder explicar su teoría de la gravitación universal a partir de, y cómo, cómo esa necesidad de esa explicación le exige hablar de razones de cambio instantánea y por tanto de derivadas de funciones. Estamos ajenos a esa construcción en ese sentido. ¿Podemos estudiarla después? Sí, pero mientras estamos aprendiendo cálculo, mientras estamos aprendiendo la derivada, podemos aprender la derivada de una forma muy profunda, pero sin enfrentarnos a la historia de aquel conocimiento matemático. Quizás se prefiere ocultar por la dificultad. Claro, sería mucho más complejo para nuestros estudiantes enfrentarse a todo ese proceso y además por un tema de economía de tiempo. Entonces, ¿qué significa la transposición didáctica? Y aquí quiero hacer hincapié de una forma muy sucinta. La transposición didáctica es despojar, con el fin de presentar a mi estudiante el conocimiento matemático de su contexto histórico, de alguna de sus cosas profundas, sin quitar la naturaleza matemática que hay detrás de aquello. Sin quitar. Y lograr eso no siempre es fácil. De hecho, yo diría que nunca es fácil. Implica que quien está enseñando tiene un conocimiento profundo. Sabe qué es lo más importante. Sabe cuál es lo central de ese conocimiento matemático. En ese sentido, respondo a esta pregunta. ¿Yo creo que es conveniente eliminar estos elementos? Claro que sí. Es conveniente por los motivos, por ejemplo, que dio un poquito... espérame, que hay dos personas en el Nicolás y Constanza. Como dice Nicole Moyano, para hacerlo más ameno, para hacerlo más accesible, para lograr enseñarlo, que es lo que nosotros queremos. Así que sí, es conveniente eliminar ciertas cosas. Hay que tener cuidado de hasta dónde eliminar. Sí. ¿Cómo describiría entonces? Y aquí, chicos, esta parte de las preguntas iniciales es casi un control de lectura. Casi un control de lectura, porque me va a poder responder bien quien haya leído, quien se haya dado el trabajo, por ejemplo, de destacar ciertas cosas. Profe, yo leí, pero lo encontré como complicado.
Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, no es un texto fácil, por eso hay técnicas para... Y tampoco entendí mucho. Sí, apoyo, ya, A mí en ya, lo personal el capítulo 2 me costó más que el uno. que el uno. Si no hubiera sido por el resumen que tiene en la introducción, como detallado los capítulos, ahí no hubiera entendido qué se Sí, trataba. ya, también dice el 2 es más complejo de entender. Ya, voy a compartir algo con ustedes, porque yo también leí esto, obviamente, donde lo tengo, y para poder leerlo, hay ciertas cosas que uno destaca, ¿ya? Aquí como no tengo el texto impreso, generalmente uno aquí al ladito va escribiendo en sus propias palabras y de forma muy resumida, ojalá en una sola oración, qué dice este párrafo. ¿Cuál es la idea central de este párrafo? O de cada uno de los párrafos. De hecho, yo destaqué lo que le acabo de leer. Elimina la historia de esos conocimientos. Enmascara el verdadero funcionamiento de la ciencia. Entonces, aprovechemos de aquí, esta, imaginándonos que tengo aquí el texto impreso y que lo leí y destaqué ciertas cosas, porque para lograr entender a lo mejor estas cosas que estas lecturas hay que leerlo un par de veces, ya por eso tampoco no les di demasiadas páginas. Me parecía que si yo quería que ustedes se tomasen el tiempo necesario para leerlo, tampoco les puedo dar un texto de 50 páginas de una semana para otra, porque no tiene sentido. El trabajo de un matemático. Mire, ¿qué cosa destaqué yo de este texto? Antes de comunicar lo que piensa haber hallado, un investigador debe primero determinarlo. Debe emprenderse todo un reordenamiento de los conocimientos vecinos anteriores o nuevos. Es decir, hay un proceso de cómo el matemático trabaja. ¿Ya? De hecho, aquí no está destacado, dice, no es fácil determinar el laberinto de reflexión, o sea, hay reflexiones, y antes de presentar lo que yo tengo, debo ordenarlo. Es preciso también suprimir todas las reflexiones inútiles, las huellas de los errores cometidos y los procederes erráticos. El productor del conocimiento despersonaliza, descontextualiza y destemporaliza lo más posible sus resultados. Otros lectores, a su vez, lectores matemáticos, transforman a su vez esos resultados, los reformulan, los aplican, los generalizan, si son esas sus necesidades. Si llega el caso, incluso los destruyen, los demuestran como falsos. La transposición didáctica se desarrolla en gran parte en la comunidad científica y se prosigue en los medios cultivados, más exactamente en la noósfera. ¿Sabemos lo que es la noósfera? Profe, según lo que yo había como averiguado sobre la atmósfera, es como no sé cómo explicarlo, como plano espiritual o lo que vivimos uno a uno, como no sé cómo explicarlo realmente, pero Ya, a como ver. eso es lo que había entendido yo, que era como el plano de lo que sentimos, de las relaciones humanas entre sí. No sé si estará bien. Sí, 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 sí. Seres dotados de inteligencia. La noósfera es lo que rodea un proceso de... Todo lo que encierra un proceso en nuestro caso, de enseñanza y aprendizaje o de creación de conocimiento. Por ejemplo, para nosotros, para ustedes como futuros profesores y profesoras, la noósfera es la universidad, las redes que usted construye con sus compañeros y compañeras de estudio, las redes que construye con sus profesores y profesoras, todo lo que encierra eso. En la escuela, la noósfera se definirá entonces como el sistema educativo, todo eso es lo que encierra el sistema educativo. Es casi un tema platónico en el sentido de que vive en el mundo de las ideas. Por otro lado, el trabajo del alumno, el trabajo intelectual del alumno debe por momentos ser comparable, por momentos, aquí es importante, voy a redestacar esto, por momentos ser comparable a la actividad científica. Solo por momentos.
A veces se olvida que resolver un problema no es más que parte del trabajo. Encontrar buenas preguntas es tan importante como encontrarle solución. ¿Ya? Y aquí es poquito lo que se habla. Dice, saber matemáticas no es solamente aprender definiciones, teoremas para reconocer la ocasión de utilizarlas y aplicarlas. Sabemos bien que hacer matemáticas implica que no se ocupe de problemas, necesariamente. Pero la resolución de problemas es importante en matemáticas. ¿Ya? En cambio, el trabajo del profesor está en cierta medida inmerso en el trabajo del investigador. Debe producir una recontextualización y una repersonalización de los conocimientos. Recordemos que el trabajo del matemático o matemática descontextualiza y despersonaliza, destemporaliza también el conocimiento, el proceso. Y es trabajo del profesor o profesora el contextualizar, el personalizar esos conocimientos. El profesor debe, pues, simular en su clase una microsociedad científica. ¿Cómo es una sociedad científica entonces? Para saber qué es lo que necesito de alguna forma recrear o simular. O sea, es como que yo entiendo que como que todos debiesen estar como en la misma posición de que quieren aprender lo mismo y que están todos buscando como el entender lo mismo, porque eso es lo que hace como una comunidad científica. O sea, si somos una comunidad vamos a investigar X procesos y vamos a ver todo lo que conlleva eso. Ya, sí, estoy de acuerdo. Además que una sociedad científica básicamente lo que hace es construir conocimiento. Entonces quisiéramos que nuestros estudiantes de forma comunitaria construyesen su conocimiento. Profe, por ¿Sí? así decirlo, también se espera que ellos mismos saquen conjeturas y se empiecen a cuestionar lo que están aprendiendo, porque yo por lo menos trato de hacer esto, que ellos se cuestionen si realmente están respondiendo algo bien o si hay alguna otra forma de hacerlo, o que ellos descubran por sí mismos si es que se puede hacer otra cosa además de lo que ya está impuesto. No sé si estará bien. Quisiera destacar aquello que estás diciendo respecto a cuestionarse, porque cuestionar no es poner en duda necesariamente todo, pero sí darle lugar a que, como dices tú, exista otro proceso, exista otra forma, a que se pueda mejorar. Y en ese sentido, sí, estoy súper de acuerdo en que son características que tiene una sociedad científica. Entonces, quisiéramos que nuestros estudiantes construyan su conocimiento, cuestionen los procesos que están haciendo, que se hagan cargo de su propio conocimiento, que sean ellas, responsables de su propio conocimiento. Pero también dice, debe dar a los alumnos los medios para encontrar esta historia particular que les han hecho vivir, lo que es el saber cultural y comunicable que se ha querido enseñar. O sea, a su vez, los estudiantes finalmente nuevamente van a descontextualizar. Y aquí está escrito así de manera muy redundante: redescontextualizar y redespersonalizar. O sea, van a vivir un proceso que está planificado por su profesor, por su profesora. Van a descubrir, van a experimentar, van a conjeturar, van a llegar a ciertas conclusiones, van a convencerse de aquellas conclusiones que son verdaderas, van a cuestionar aquellas que no lo son, para finalmente construir algo que para ser presentado necesita ser descontextualizado y despersonalizado, partiendo de la idea suprema o superior nuestra de que nosotros queremos que apunten a eso, que queremos que logren ese conocimiento, que para nosotros ya está descontextualizado, ya está despersonalizado. O sea, es como que ellos, la idea es que repliquen ese proceso.
¿Ya? Se trata entonces de una simulación, ¿ya? Que no es la verdadera actividad científica, pero igual detrás hay una especie de invitación a que en adelante llegue un momento en que ellos puedan también hacer verdadera actividad científica, como el conocimiento, así como el conocimiento presentado de manera axiomática no es el verdadero conocimiento. ¿Ya? Voy a volver entonces. Tenemos entonces una forma de describir el trabajo del matemático, del alumno y del profesor. El matemático es el que descubre, matemática descubre, plantea, conjetura, experimenta, vive todo ese proceso y para presentarlo hace una transposición didáctica, esconde muchísimo para presentar un conocimiento que es atemporal, que es descontextualizado, que es despersonalizado. El alumno no necesariamente busca replicar ese conocimiento, sino que básicamente busca resolver ciertas cosas. Y el profesor intenta, mediante la planificación de su proceso de enseñanza-aprendizaje, simular esa pequeña sociedad científica en su clase. ¿Ya? A partir de eso, hay algo que llamamos la cuestión fundamental. La cuestión en el sentido de pregunta. ¿Y cuál es esta cuestión fundamental? Como yo lo entiendo, obviamente. ¿Pueden los conocimientos... A ver, aquí tenemos que recordar algo de la lectura de la semana pasada. ¿Pueden los conocimientos importados desde la psicología explicar por sí solos y sin modificaciones los fenómenos de enseñanza y aprendizaje y por tanto producir los efectos deseados? Recordemos, y así quienes no pudieron estar en la clase o no vieron el video de la semana pasada por los problemas que hubo y no leyeron tampoco lo que estaba planteado para la semana pasada, es que la didáctica fundamental se diferencia del periodo clásico, digamos, en que el periodo clásico toma todas sus explicaciones o todas sus técnicas desde la psicología. Y la cuestión, en la didáctica fundamental nos preguntamos, ¿es posible que la psicología por sí sola y sin ninguna modificación explique todo este proceso? Nosotros creemos que no. Entonces es fundamental explicar nosotros este proceso. Tomar elementos de la psicología, modificarlos y así poder explicar. Aparentemente, entonces, una buena teoría epistemológica, es decir, una teoría que explique cómo se genera el conocimiento, acompañada de una buena ingeniería didáctica, y eso ya lo vamos a ver más adelante la próxima semana, son indispensables para responder estas cuestiones. Indispensables. ¿Ya? En el capítulo 2 del texto hay ciertos fenómenos de la didáctica que se explican. Y quisiera que me ayuden a recordar, por ejemplo, estos dos. Para explicar estos fenómenos se construyen modelos. Vamos a entrar después a eso más, en un par de clases más. Pero hay dos efectos que se explican acá. Uno es el efecto Topace y el otro es el efecto Jourdain o Jourdain, no sé cómo quiera decirle. No sé si alguien me puede ayudar y recordar eso. Le puedo leer la definición de Google del efecto Topace.
Me gusta eso, es una buena forma de comenzar. En sí, como que eso mismo es el efecto Topase, po. Es como que dice que el estudiante llega a una solución de una situación dada por apoyo de medios externos. O sea, esto significa que el profesor no va a dar una respuesta como elaborada. A ver, de nuevo, por favor, de nuevo. Aquí dice que el alumno, el estudiante llega a la solución de una situación dada, apoyado por medios externos. Esto significa que ante una situación dada, el profesor evita la elaboración de una respuesta por parte del alumno. Evita una elaboración de la respuesta. ¿Alguien más que quisiera complementar la respuesta del compañero? Yo creo que es el profesor quien a partir de ciertas preguntas trata de guiar al alumno a la respuesta correcta. Sí, pero de acuerdo, este efecto Topase es nocivo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque baja las condiciones el profesor, Baja las condiciones. como a lo que se quiere que llegue el alumno. Por lo que yo entendí de acuerdo al ejemplo que daba el texto. Exacto. O sea, lo que el efecto Topase se produce cuando, con el fin de lograr o de dejar en nuestros estudiantes la sensación del éxito, vamos tomando preguntas cada vez más fáciles. Y deduzco significados de la respuesta de los estudiantes que no necesariamente es, o los estudiantes tienen en mente cuando me responden. Y el efecto Jourdain, o no sé, bueno, yo no hablo francés, ¿cómo va a pronunciar esto correcto? Básicamente es dotar de significado matemático ciertas afirmaciones de los estudiantes que no tenían ese significado para los estudiantes. Y aquí hay un ejemplo muy interesante. Dice, el alumno al que se le ha hecho hacer manipulaciones un poco extrañas con frascos de yogurt o con imágenes coloreadas, escucha lo que el profesor le dice, acaba de descubrir un grupo de Klein, un grupo en el sentido de un conjunto, un grupo con ciertas propiedades algebraicas, etc. Y quizá el estudiante no, o sea, como la instrucción simplemente es haga esto así, no tenía ese concepto en mente o las fundamentaciones matemáticas de ese concepto. O sea, con el fin de obtener cierta sensación de éxito, primero, estos dos efectos trabajan casi juntos. Bajo el nivel de mis preguntas o el nivel de mis instrucciones a un punto que puede llegar a ser incluso irrisorio. Y luego, las respuestas del estudiante que por el hecho de que mis propias preguntas no son tan profundas, tampoco son muy profundas, las complemento de forma tal que parecen tener una profundidad mayor a la que realmente tienen. ¿Cómo lo describirías? Bueno, me gustaría que tomáramos unos 5 minutitos, pero cortitos, para que usted nos dé ejemplos. Pero invéntese un ejemplo. Pero así muy rapidito, así no lo escriba o piense en cómo podrían darse estos dos efectos. Profe, ¿Sí? ¿me podría explicar de nuevo el segundo efecto que no lo entendí muy bien? Ocurre cuando un estudiante me da una respuesta
a hacer, o me dice una afirmación que carece de cierto sentido matemático y que yo como profesor le doy ese sentido matemático. Por ejemplo, yo lo hice hace un ratito cuando ustedes me dieron algunas características de la ecuación de la recta a partir de los ejemplos que habíamos dado. Yo les dije, entonces aquí detrás hay una combinación lineal de dos variables. Ah, ya entiendo. ¿Te fijas? No sé si la persona que me Claro. dijo cuando suma y resta tenía detrás, esto igual que una combinación lineal. Yo le doy ese significado como profesor. A lo mejor el Ya. significado que me está dando el estudiante sí tiene sustento matemático, pero no tan profundo como el que yo pretendo darle. Ya comprendo. Profe, ¿La escucho? a mí se me ocurre para el efecto topase que, por ejemplo, yo hago una prueba de los números imaginarios y al curso le va súper mal en esa prueba, una prueba normal. ¿Ya? Y después vuelvo a repetir la prueba, pero con un nivel mucho más bajo a lo que yo quería lograr. Por ejemplo, cuando los profes evalúan con un 60% para poder aprobar, lo evaluaría con un 50%, lo bajaría a la escala de evaluación. O sea, hay una baja en claro, sí, te entiendo, sí, me parece un buen ejemplo. O sea, eso significa obviamente que para lograr éxito yo voy a considerar un nivel de exigencia menor. ¿Qué entenderíamos por envejecimiento de las situaciones didácticas? Yo lo que entendí que fue que, por ejemplo, los ramos de la universidad, que un profesor lo repite todos los años, pero nunca va a tener la misma reacción de los estudiantes todos los años, que los efectos que él quiere. Claro, además que los grupos no van a ser siempre los mismos y por tanto necesita ciertas adecuaciones. Entonces, si no hago esas adecuaciones, si no tomo en consideración esas cosas, mis situaciones didácticas van a envejecer, evidentemente. Entonces se produce, como decía usted, cuando repito situaciones didácticas, es decir, repito en el fondo la misma forma de hacer las clases.
¿Por qué se produce? Generalmente se produce por el éxito de las situaciones iniciales, o sea, cuando recién comienzo ciertas situaciones o planteo ciertas situaciones y tengo éxito, creo que el éxito se debe necesariamente a la situación y no a otros factores. Y como depende solamente de la situación, la repito. ¿Ya? Jóvenes, nos vamos a tomar un breve descanso, yo creo que de unos 20 minutos solamente, para terminar con esto y tener una actividad final grupal de la clase de hoy, a lo que volvamos, y explicarles cómo va a ser el primer taller grupal. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a dejar el audio cortado y la grabación en pausa hasta las 9:50. ¿De acuerdo? Gracias, Ignacio. Y volveré a compartir la pantalla. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá, Dropbox. Profe, la actividad es en horario de clases y de cuántos integrantes son los grupos. Ya, vamos a tener dos actividades. Una que vamos a hacer ahora en clases y otra que va a ser que va a ser una especie de informe escrito corto, en realidad, es casi una cosa cortita, que también va a ser en grupos, que va a quedar para la próxima semana la entrega. ¿De acuerdo? Así que apuntando básicamente a lo mismo, ambos. Así que si estamos aquí en la clase, después no les va a costar mucho esto. Ya, y los grupos son entre 3 a 5 personas. De 3 a 5 personas. Entonces nosotros estábamos viendo esto sobre los fundamentos y métodos, ¿cierto? La cuestión fundamental, los fenómenos de la didáctica. Y elementos para una modelización. Esto yo les sugiero que lean igual el capítulo 3 de la lectura que habíamos dejado para hoy. Porque surge esta necesidad. ¿Por qué necesitamos modelar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y aquí la respuesta no necesariamente está en el texto, porque esto aquí yo quiero que ustedes me digan, según lo que ustedes creen, por qué necesitamos. ¿Por qué hay que tener un modelo de los fenómenos didácticos, de los fenómenos que ocurren en el aula? Porque los niños necesitan asociar el contenido con la realidad o con algo concreto, ya hay una necesidad del estudio. Viene Ariel entrando. Bueno, necesitamos un modelo que nos diga, que nos ayude a entender cómo se produce el conocimiento, o sea, cómo se produce el aprendizaje, cómo generar la enseñanza, cómo pensar la enseñanza, porque así, a ver, entendiendo esos procesos, puedo obtener mejores resultados.
Profe, disculpe, no le entendí muy bien, creo que se cortó entre medio. A ver, de nuevo. ¿Me Un podría segundo. repetir, por favor? Sí. Tiritititín. O sea, necesito modelar o tener un modelo del... Se corta, dice Valentina. A ver. Necesito un modelo de cómo funciona la enseñanza y el aprendizaje, puesto que si lo entiendo, quizás puedo manipular esas variables y así obtener mejores resultados. Si entiendo cómo se produce el conocimiento. No sé si a partir de lo que conversamos en la clase anterior y lo que pudieron leer, si me pueden ayudar con lo del qué es y cómo funciona el contrato didáctico. Y aquí quisiera precisar también las ideas que se conversaron la semana pasada, porque el contrato didáctico lo genera el profesor, la profesora, bajo las condiciones que estime. Los estudiantes generalmente aceptan estas condiciones del contrato didáctico, todo esto de forma tácita, o sea, no se dice explícitamente, pero los estudiantes generalmente aceptan estas ideas y a partir de ahí también puede que propongan. ¿Cuál es la actividad que vamos a hacer esta horita que nos queda? Bueno, también hay que tener espacio para poder explicarles la primera tarea, que recuerden que esa lleva una nota acumulativa, así que es súper importante que tengamos claro cómo la vamos a hacer esa tarea y cómo la vamos a evaluar, que ustedes tengan clarísimo todo eso. En grupos de digamos entre 3 a 5, no 4 a 5, estudiantes relatarán, ustedes después lo van a aquí exponer frente a todos, una situación real o ficticia que dé cuenta de al menos 2, no 3, al menos 2 conceptos revisados en la clase del día de hoy. Para eso vamos a hacer, si alguien lo quiere sacar un pantallazo, quiere anotar, o sea, la idea es que usted piense o relate una situación en donde pueda decir, aquí se ve claramente tal efecto, o el contrato didáctico se da de esta forma, o el envejecimiento de las situaciones didácticas. Hay una serie de conceptos que estudiamos o que revisamos hoy día y que ustedes también pudieron leer. La idea es que ustedes me den ejemplos reales o ficticios. ¿De acuerdo? Y para eso nos vamos a juntar en grupos de A4 o 5. ¿Ya? Y, a ver, son ustedes, hoy día somos 30, ya 31, 30, 8 grupos, vamos a hacer 8 salitas. Pero ustedes pónganse de acuerdo en la sala, ¿ya? Están las salas hechas ahora y usted puede, póngase de acuerdo con su compañero o compañera para ingresar a la sala 1. ¿Quién ingresa a la sala 1? Yo quiero la sala de Isidora, jaja. El orden en el que van a presentar va a ser aleatorio, no tiene que ver con el número de la sala por si acá. No necesariamente la sala 1 o el grupo 1 va a exponer primero. Paula Pozo, Mancilla y Grunet. Ya. Me parece que ustedes pueden escogerla. Vean si pueden escogerla. A ver, asignar. Mancilla. A ver, tengo Benjamín. No, yo los voy a ir asignando. Paula Pozo,
Mansilla. Y Grunet. Grunet es Ignacio. Grunet. Y no veo Mansilla. Aquí, Bárbara Mansilla. Ya. Sala 2. Sí, hoy día. Maldonado, Bedwell, Saperas y Vega. Maldonado, Bedwell, Saperas y Vega. Entonces, por acá, Valeria, Saperas, Bedwell, Maldonado. Espéreme. Ya. Saperas, Maldonado y Bedwell me faltan aquí. Maldonado, Pérez, Saperas, Vega, Maldonado, Bedwell. ¿Cómo no veo a Maldonado y Vega? Díaz, Moyano, Olga, Yáñez, Elizondo, Martín, Francesca. Aquí está Scarlett Vega y me falta Maldonado. González, Yáñez, Moyano, Díaz, Ortiz, Reyes, Aguilar. No veo a Maldonado. Reyes, ya. Después tengo Tapia, Ortiz, Nieto. Sala 3. Nieto, Ortiz y Tapia. Rodríguez, Martínez, Elizondo, González, Yáñez, Moyano, Rivas. Espérame, Joao, Isidora. Ortiz, me falta Ortiz, Tapia. ¿Por qué no veo los nombres? Porque, o sea, lo estoy viendo aquí, pero no, algo me pasa. Pérez. Aquí está, Catalina Tapia. Después 4. Aguilar, Maturana, Martínez. Aguilar. Maturana. No tengo ningún Maturana. Martínez. Romero, Alarcón y Cabello. En la que sigue, la sala 5. Romero, Alarcón y Cabello. Después tengo, profe, Nicolás Riva también en la sala 2. Sala 2. Rivas, Nicolás Rivas, perfecto. Reyes, Elizondo Pérez. Reyes, Isidora Reyes, Elizondo y Pérez. Ya, después tengo Cretón, González, Núñez, Zúñiga. Cretón, González, Núñez. No tengo a Núñez. Ah, sí, tengo a Núñez y Zúñiga. Después tengo, era mi sala la 3. Oh, Isidora, qué pena. Ya, profe, soy Tapia. Catalina, sí. Profe, Maldonado se le cayó el... Ah, ya. Después tengo Urbina Pérez y Pizarro. Pizarro, Urbinas, Benjamín. Ya. Perfecto. Pero tengo, añadir una sesión. Vergara, Mur, Díaz, Moyano, Yáñez y Rodríguez están sin grupo. Ya, los voy a asignar nomás ahí 3 y 3. Yo voy con Reyes. Ah, Rodríguez. ¿En qué sala está Reyes? Reyes, aquí. ¿Isidora Reyes? Sí. Profe, ¿Sí? ¿me escucha? ¿Sí? ¿Me podría explicar de nuevo cómo es la actividad? Que no la entendí muy bien. Sí, la voy a volver a explicar cuando tenga todos los grupos armados. Ah, ya, perfecto. J. Reyes, ya. La pregunta, profe, Joao Díaz también, ya, dígame, Joao Díaz sala tanto, porfa. Joao Díaz sala tanto, o tal nombre sala tanto. Para que, porque si no me voy a... Con un...
Y aquí voy a tener que buscar a Urbina entre todas estas personas. ¿Por qué Alarcón Romero, Rey Elizondo, Zúñiga? Ya, Urbina entonces con Díaz. Aquí a Díaz, al señor Díaz. Ya. Vamos viendo. El señor Maldonado iba en la sala 1. Ya. Moyano Vergara, Grunet. Sí. Profe, hay un cambio de grupo. Moyano, Vergara y Grunet. Eliminar. Ya. Ya, intercambiar. No, mover a. Ya. Voy a iniciar todo y después voy grupo por grupo explicando. Y les voy a enviar un. Ya. Y aquí voy. Catalina Vergara, ¿a qué grupo va a ir usted? Con Moyano y Grunet. Con Moyano y Grunet. Ya, van a ir a la sala 9. Sala 9, perfecto. Pablo Yáñez, ¿a qué grupo va usted? ¿O con quién va usted? Pueden iniciar ya, chicos. Yo voy a ir grupo por grupo explicando. Nicolás Rivas, dígame. Yo soy de la sala 1, creo. ¿Y en qué sala está? No, de la 2. ¿Y está en la sala 2? Pues sí, pues la 2. Creo, ya. Me falta solo asignar a Pablo Yáñez y Sebastián Rodríguez. Pero soy de la 1. Ya, lo muevo a la 1. Listo. Pablo Yáñez y Sebastián Rodríguez. Me da lo mismo. Entonces, aleatorio, a uno que tenga poquitos, a la sala 9. Sebastián. ¿Cómo se llama? Estoy con. Nos faltaría uno. Sebastián. Pero el señor Reyes, ¿en qué sala está? Porque no veo un Jason Reyes. No está ahora. Por eso. Ah, ya. Tuve que hacer un trámite. Entonces, Valeria Maturana, ¿a qué grupo la mando? Profe, yo estoy con Sofía Bedwell. Brian Maldonado, sí, po. ¿Y en qué sala? Ya, la Sofía Bedwell. Entonces Brian va a la 2. Ya. Profe, con Damaris Aguilar. ¿Dónde está la Damaris? Damaris Aguilar. Entonces usted va a la sala 4. Ya. Y Sebastián Rodríguez me falta. Solamente me falta el señor Rodríguez. Pueden iniciar, chicos, en el 4. Ya. Sebastián se va a una sala X. Ya. Hola. Hola, profe. Hola, profe. Hola. La actividad es muy sencilla. La voy a volver a explicar porque hay varios compañeros y compañeras como que no la entendieron bien. Hay una serie de conceptos que se revisaron hoy día como fenómenos didácticos, el contrato didáctico que lo vimos la semana pasada, envejecimiento de las situaciones didácticas, el efecto Topaz, etcétera. Hay varios. La idea es que ustedes nos den ejemplos reales o ficticios donde se puedan ver claro al menos 2 de ellos. Solamente eso, que ustedes o se lo inventen o lo recuerden, pero que que se pueda ver muy claro. ¿De acuerdo? Ok, sí. Profe, otra cosita. Sí. Falta Nicolás Riva. Ya, voy a ver qué pasa con Nicolás Rivas. Dice que no ha entrado, pero está aquí asignado a esta sala. Ah, ya. Ya, Es que dijo que está solamente en la sala y no le sale nada. ya, Como para ingresar a esta. voy a ver qué pasa con él. ¿Ya? Ok, gracias.
Nicolás me dice que todavía no puedes ingresar, ¿cierto? Voy a... Sí, profe. Voy Soy de la a... sala, ¿Cómo? soy de la sala 1, que me Ya. tiro a la 2 sin querer. Sí, no, pero está en la sala 1, así que pon... Ah, acá está. ¿Ya? Ah, Catalina Vergara, ¿con quién está usted? ¿O en qué grupo está? ¿O a qué grupo la mando? Catalina Vergara. Lo mismo Nayaret Ruiz, pongan en el grupo 9, ya. Nicole Moyano en el grupo 9, Vergara. Profe, yo soy en la sala 2. Ya. En la sala 2, Nayaret. Sala 2, perfecto. Ignacio. Aquí se la envió a Ignacio. Ah, Grunet. Ignacio Grunet. Perfecto. Ya, Ignacio. Perfecto, perfecto. Deberían poder ingresar. Todos están asignados a su respectiva sala. Pongan entrar, por favor, en sección de grupos o sección de grupos. Porfis. Ya, voy a la sala 2. Sí. Hola, hola. 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 Chicos, chicas, una explicación breve nuevamente de lo que se pide es que ustedes piensen en o describan una situación real o ficticia en la que se pueda reconocer muy fácilmente alguno, dos al menos de los fenómenos que se describieron en la clase de hoy, que están en las lecturas. Envejecimiento de las situaciones didácticas, efecto topase, no sé. Alguno de esos, al menos dos, en una situación que ustedes puedan describir. Real o ficticia. ¿Les parece? Ya. Estamos. Ya, profe, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí está bien. Les escucho. No sé. Es que nosotros creamos como una situación en donde intentamos como que dentro de esa situación estuvieran los tres conceptos que vimos. Ya, perfecto. Cuéntenos entonces. Ya, la situación que nosotros planteamos era, durante una clase de matemáticas en un primero medio, el docente, para verificar que los estudiantes estén aprendiendo, llama a 3 alumnos a la pizarra para resolver una serie de ejercicios correspondientes a la unidad 1, en donde el docente deja la pizarra anotada la fórmula y deja que los estudiantes desarrollen los ejercicios hasta lo más que puedan. Transcurrido un par de minutos, el docente se da cuenta que los estudiantes no saben cómo seguir el desarrollo matemático de los ejercicios escritos en la pizarra. Es ahí donde el docente comienza a preguntarle a los demás estudiantes si el desarrollo de sus compañeros es correcto, a los que responden negativamente. Por consiguiente, el docente pide al resto del grupo curso que ayude a los estudiantes a resolver los ejercicios indicando cuál fue su error, y luego de eso se desarrollan los dos primeros ejercicios y el docente desarrolla el resto puesto el tiempo que tenía destinado a la clase. Ya, entonces, ahí en todo lo que nos acabas de relatar, ¿dónde podríamos ver los fenómenos? Profe, espérame, que nosotros hicimos un pequeño PPT para ayudarnos la idea. ¿Lo ya. presento para que Sí, se pueda guiar un poco? sí, dale, dale. Ahí estamos viendo la pantalla de Bárbara. ¿De Bárbara? Sí. Ya. Sí. Transposición didáctica. Ya, ¿se ve, cierto? Sí, se ve, súper. Ya, bueno, nosotros lo que habíamos, la situación de por qué la transposición didáctica tenía relación respecto al ejemplo que habíamos dado, era justamente por eso, porque el profesor, bueno, la transposición didáctica, menos lo que entendimos nosotros, es que el profesor es como quien impone, por decirlo de alguna forma, el ejercicio. O sea, en este caso lo habíamos planteado como que el profesor era un ejercicio de matemáticas, entonces el profesor le escribía al alumno en la pizarra cómo tenía que ser el ejercicio, no que el alumno lo hiciera como él había entendido que podía hacer el ejercicio. Ya.
Ya, o sea, la transposición didáctica ahí ocurre porque el profesor, al, entre comillas, imponer una visión, está a propósito dejando fuera ciertos procesos de la construcción del conocimiento. ¿Ya? Claro, De acuerdo. pero no sé si la verdad esté bien. Sí, me parece que sí. Ok, el otro punto que habíamos mencionado era el efecto Topaz. Efecto Topaz lo estamos infiriendo dentro de la situación porque al ver que el estudiante ya no supo desarrollar los ejercicios, se le pide a otras personas que ayudan a desarrollarlo y donde finalmente el estudiante responde con lo que están diciendo sus compañeros, no con sus conocimientos. Sí, sí, es un buen ejemplo. Y el trabajo del alumno, que se ve reflejado cuando el profesor le pregunta a los demás estudiantes si los ejercicios que estaban resolviendo sus compañeros estaban buenos. Y como no estaban buenos, le pregunta a los estudiantes qué por qué, pues y ahí empiezan los estudiantes a resolver los problemas. Eso. Me parece muy bien. Creo que en el efecto Topaz se dieron en el clavo más que en los otros dos, pero súper. A ver, ¿con qué grupo seguimos? Tun, turun, tun, tun. Aquí, no me van a creer si les digo, así que voy a volver a compartir mi pantalla, ¿ya? Me decís, profe, pero ¿cómo? Start. Turun, 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 turun. Stop ahora. Grupo 4. Grupo 4. Hola, Aquí profe. estamos, profe. Hola, hola. Cuéntenme. O cuéntenos. Nosotros hicimos dos ejemplos, uno relacionado con el efecto Topase, que era, ay, perdón, que se lo va a explicar mi compañero el Rodrigo, pero no sé si está. Rodrigo, Lo ¿estás por mando ahí? por escrito, vale, acuérdate. Ahí, Hay que, espérame. que se le caiga que le Se le cortaron cayó. que le cortaron Eh, la luz. Bueno, esta fue una situación de él que dice o sea, que igual no estamos seguros si cae en el efecto Topase, pero ¿Ya? dice que cuando él iba al colegio, siempre como él estuvo relacionado con todo esto del folclore y los campeonatos de cueca y todo eso, para competir le pedían una exigencia de nota. ¿Ya? El tema era que él tenía un ramo con Volví. rojo. Sí, ahí volvió, ya. Ahí está el Rodrigo para explicar. Ya lo explico yo. Dale, dale. Que me están instalando la alarma en la casa. Ay, Ya. Lo que pasa es que cuando yo iba al colegio siempre estuve relacionado con el tema del folclore, la cueca y los campeonatos, ya sean comunales, regionales o nacionales. Cuando uno iba al colegio, para salir a bailar a otro lado, le exigían lo que era solamente notas azules. Uno podía tener un 4 pelado en todo, pero podía ir a bailar. ya. Y cuando alguien competía, resulta que venía un reconocimiento o un bono para el colegio al cual uno era parte, porque se supone que el colegio era quien le daba a uno el espacio para poder ensayar y practicar y poder competir, representar y ganar cuestiones. El tema es que yo tenía un promedio rojo, que era inglés, y me cargaba inglés y yo no estaba ni ahí como con estudiar inglés. Pero me hacían tener menos exigencia en ese ramo, solamente para poder competir. O sea, como que En todos las se pruebas ponían de con el acuerdo en 50, exigirte menos ahí. solamente a mí. Ya. Era como nota, si era una prueba, era con el 50% en vez del 60% o con el 40% de repente. O simplemente le decían al profesor que tenía que cambiar tal nota porque estaba mala. Entonces, la pregunta que iba para usted era si eso de caer porque a uno le dicen que tiene que caer en eso, ¿va con el efecto Topase o no?
A ver, yo diría que el efecto tiene que ver con la exigencia de las actividades, de las preguntas, y a veces eso puede estar relacionado con la calificación. En el caso tuyo, igual tiene que ver con otra asignatura, pero se puede trasladar esa experiencia a la clase de matemáticas. Pero lo que buscaban ahí no era aprendizaje, no era que tú aprendieras inglés, todo lo contrario. O sea, el efecto Topase tiene que ver con que yo busco que mis estudiantes aprendan, busco en el fondo tener éxito en lo que estoy haciendo, pero al ver que mis estudiantes no están llegando a eso, bajo la exigencia o hago preguntas más sencillas con el objetivo de generar esa sensación de éxito. En el caso que nos comenta Rodrigo, no hay una intención de que aprenda inglés. No, en realidad no aprendí nada tampoco, quedé hasta el tubí y era. Bueno, muchos quedamos hasta ahí en el colegio. Y bueno, ustedes no sé si tienen electivo o la posibilidad de la universidad de estudiar inglés de forma espontánea, pero si pueden, háganlo, porque después hace falta y cuando uno es profesional, son caros los cursos de inglés, chiquillos, son caros y hace falta saber. Así que ahí dejo ese consejo. Eso respecto al ejemplo, me parece que no estaría dentro del ejemplo o dentro del efecto Topase porque no hay una búsqueda de tener la sensación de que se está aprendiendo, ¿vale? Pero chicos, la idea es que hoy día veamos eso porque o que ustedes den estos ejemplos y está bien que se equivoquen, está bien que a veces no apunten porque es parte de lo que nosotros queremos hacer. Y en la tarea, que explico en un ratito más, la idea es que ampliemos esto. Disculpe, ¿escucha a alguien? Profe, antes que cambie a otro grupo, nos falta otro concepto a nosotros. Dele. Que habíamos elegido el de transposición didáctica. Ya. Que era un ejemplo de que había dado mi compañera Valeria. Que ya. La escucho. ¿La Valeria? Ya, sí. Más que nada en el área de la trigonometría va centrado esto un poco, bueno, esto lo escuché por ahí, no fue como una experiencia propia, pero para poder enseñar la trigonometría, una profesora hizo que los estudiantes construyeran como distintas cosas. No sé, algunos construyeron, no sé, una Torre Eiffel, otros construyeron como casas en miniatura, otros como juegos para niños y cosas así, pero la idea era que todo abarcara como conceptos y fórmulas trigonométricas de los estudiantes. Entonces igual ellos tuvieron que hacer un informe y todo eso, y esa fue como la adaptación que hizo para que los estudiantes pudieran hacer algo que quizá le llamara un poco más la atención y en lo que estuvieran más interesados, ocupando los conceptos trigonométricos y las fórmulas trigonométricas. Perfecto. Me parece que es un buen ejemplo de lo que se busca con la transposición didáctica. Chicos, último grupo que vamos a ver porque se nos va a acabar el tiempo y quiero alcanzar a contarles de la tarea. ¿Ya? Así que, y Valeria, tranquila, vaya nomás donde tiene que conectarse. Además que estamos casi. A ver, no, grupo 5 ya expuso, grupo 4 ya expuso, grupo 1 ya expuso, mira. Grupo 9. Grupo 9. Cuéntenos ustedes y aprovecho de explicarles la tarea que va a estar hoy día en la tarde puesta en el aula virtual. Aló. Aló. Ya, voy a compartir pantalla, que ahí tengo si es que me deja, por favor. Sí, déjame terminar a mí de compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Ya. Bueno, nosotros hicimos 3 ejemplos. Perfecto. Uno de contrato didáctico, otro de Topase y otro de envejecimiento didáctico. Lo hicimos como más generalizado, igual en el segundo tomamos un poco de lo que usted nos dijo, así como
incluir algún tipo de contenido, pero está como muy en general. Bueno, el contrato didáctico dice, se basa en una situación real que sucedió entre un grupo de estudiantes y un profesor, donde hubo un acuerdo entre ambas partes, donde los alumnos fueron evaluados formato universidad, lo cual por cierto era sin nota, o sea, era una evaluación de tipo cualitativo. Pero el profesor, al ver que los alumnos tuvieron malas calificaciones, se lo tomó de mala forma y quiso colocar las notas directo al libro, así como fueron, bueno. Y al final cabe aclarar que el profe no pudo hacer eso porque existía un contrato escrito en el que él no podía hacer eso porque él le había como prometido que no podía, no lo iba a hacer con nota al libro. O sea, él como que dijo ya, como les fue mal, así como que me da la cuestión y les voy a poner el 2 a todos. O sea, Y no se mira, podía hacer eso. quiero destacar el ejemplo que estás dando porque es sumamente importante para un profesor y una profesora, sea de la asignatura que sea, cumplir con su palabra al pie de la letra. O sea, perder la confianza de los estudiantes haciendo algo que uno dijo no hacer o prometió no hacer, es sumamente nocivo. O sea, la opinión que tienen seguramente las personas que vivieron esto del profesor no es muy buena. No es muy buena. Así que me Claro. gustó el ejemplo. Bueno, el del topase es una situación ficticia. Dice, se tiene un curso de 20 estudiantes donde el profesor de matemática comenta que realizará una evaluación sobre la unidad productos notables. Posterior a la realización de la evaluación, el profesor se da cuenta que los resultados no fueron muy buenos. Entonces asume que el contenido no está suficientemente claro. Lo que hace el profesor es repetir la evaluación y no es que haga ejercicios más fáciles, aquí está como escrito como más a la rápida, pero es como que más fáciles de entender, en el sentido que no les colocó algo que les complique tanto entender el ejercicio, manteniendo la misma exigencia para obtener un éxito en el aprendizaje. O sea, es como no acomplejar tanto el ejercicio, sino colocarlo como más directo, pero ver si es que los alumnos son capaces de poder resolverlo. Claro, con eso el profesor está bajando un nivel taxonómico a la pregunta, o sea, de actividades cognitivas superiores, baja actividades cognitivas no tan altas, con el fin de que los estudiantes se dediquen a resolver el problema nomás, o sea, a utilizar el concepto, no a reconocer, etcétera. Exacto. Pero es como lo que quisimos como explicar. No Sí, se sabemos entiende si súper, se está entiende muy bien. No sé si está muy bien familiarizado con el topase, pero es como lo que se nos vino a la mente. Sí, y por sí. último, hicimos el de envejecimiento didáctico. Esto es muy general. De hecho, aquí uno podría estar hablando todo el día de esto, pero nosotros sacamos uno que una compañera hizo, que dice, un profesor de matemáticas de segundo medio emplea la misma metodología didáctica al momento de enseñar contenido de ecuaciones de primer grado, digamos, durante un cierto tiempo. Sin embargo, esta metodología tiene efectos distintos a medida que pasa el tiempo, ya que para algunos estudiantes sí funciona dicha metodología, pero para otros es necesaria una adecuación, por lo que la efectividad de su método no es funcional para toda la clase, sino para cierto número de estudiantes de esta misma. Sí. Sí. Y bueno, una de las razones por las que siempre tiene resultados distintos es porque los estudiantes vienen con competencias de entrada o conocimientos previos distintos, siempre. Me gustan los ejemplos. Me gustan harto los ejemplos, chicos. Súper. Ya, eso sería, profesor. Ya, esto ya. Chicos, les explico el taller grupal que van a encontrar ustedes en el aula virtual, que en el fondo es similar a esto, pero para todos los conceptos. En grupos de 3 a 5 estudiantes escribirán un ensayo, documento, artículo. Más que un ensayo, diría un artículo. Un artículo. De entre a 4 o 8 páginas. O sea, no menor a 4 páginas, pero no superior a 8 páginas. En formato de artículo. Así que en formato así, ¿para qué poner eso? Desarrollando el siguiente tema. Explicar y dar ejemplos de cada fenómeno descrito en la lectura 2. O sea, que usted lo explique y nos dé un ejemplo. El formato se entrega en el aula virtual. Todas las referencias y citas deben estar en formato APA de la 7ª edición. Pueden incluir referencias extra a lo que está en la clase, a lo que revisamos en clase, y serán evaluados con la siguiente rúbrica. Formato, ortografía, redacción, presentación de la información y ejemplos. Cada una de estas tiene un máximo de 4 puntos, por tanto, teniendo 5, la tarea tiene 20 puntos en total, con 12 tienen un 4.
el 60%. Y el formato, que usted se ajuste completamente al formato, que tenga algunos errores. Bueno, la rúbrica eso es lo que va haciendo, niveles de logro, ¿ya? Ortografía, que no tenga falta de ortografía. Redacción, que sea clara y precisa. Que la presentación se resuma de forma correcta. Y los ejemplos que sean claros y variados, ¿ya? O sea, que no sean monótonos los ejemplos. ¿Cuál es el formato? También lo voy a subir al aula. Es este. Es la plantilla de una comunicación breve de la Jornada Nacional de Educación Matemática. En donde usted va a poner, bueno, aquí esto no. Usted va a poner solamente el lugar y la fecha aquí. Que en el fondo es la universidad. Va a escribir aquí los nombres de los autores. Va a escribir aquí un pequeño resumen, pero muy cortito de lo que dice. Y nos va a presentar aquí su escrito en no más de 8 páginas. ¿Ya? Con este mismo formato tendría que ser. Roberto, por si acá, ¿ya? Puede escribirlo en otro, pero tiene que ser con este formato, ¿ya? Voy a dejar explicada esta tarea hoy día por la tarde, porque ahora justo tengo otra clase inmediatamente, así que no voy a alcanzar a subirla al aula virtual, pero la fecha de entrega es el domingo de esta semana, es decir, el día antes de la clase que viene, que sería el domingo, para ser precisos, el domingo 11 a las 23:59. Gracias, Bárbara. Domingo 11 a las 23:59. Dicho eso, chicos, cualquier duda o consulta al correo de la universidad, es decir, a gmesa@universidad.ucsh.cl. Durante la semana respondo más rápido que los fines de semana. A veces los fines de semana estoy todo el día sin mirar el celular, así que sí, grupos de 3 a 5 también. Pueden conservar los mismos grupos que hicieron hoy día o pueden cambiarse. Eso es una decisión de cada uno de ustedes. Dicho eso, vamos a dejar la clase hasta aquí. Se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano, le hacen caso a la mamá, casa sí que llenó, alcohol, jabón y agüita. ¿Sí? ¿Puede ver lo del video? Por favor. Es que yo no estuve en la clase pasada y la quise ver, pero no pude ingresar. Sí, no, ya lo voy a ver hoy mismo también. Si es necesario, lo voy a volver a subir. Profe, Ya. una consulta. ¿Es todo el texto 2 o es solamente nuevamente el capítulo 1 y 2? Yo me centraría solo en el capítulo 2. Ah, solo en el capítulo 2 del texto 2. Sí. Se lo voy a dejar bien explícito también en las instrucciones de la tarea. Para que no haya... Ah, ya, ok. Eso pues, cuídense, pórtense bien. Un gusto hoy día. Chao, chao.